¿Qué tal? Muy buenas noches, Douglas, y muy buenas noches a todos en casa. Ayer les presentamos esta primera parte de doña Cecilia, ella que se encuentra aquí a mi lado, una señora de 52 años que en 2 ocasiones ha solicitado al Tribunal Supremo de Elecciones una identidad porque ella no puede suministrarle a esta institución pública ningún dato para hacerle ver que nació en este país. ¿Qué dice el Tribunal Supremo de Elecciones? Vamos a verlo a continuación. Doña Cecilia Mena es una señora de 52 años y vecina de desamparados que celebra su nacimiento cada 2 de agosto. Pero no hay nada, absolutamente nada que certifique el día que nació. Tendría unos 4 o 5 añitos y en mi casa me maltrataban. Entonces mi mamá me mandaba a la casa de mi tío sola por un caminito perdido. Tal vez ahora que yo tengo idea cuánto era el trayecto que había, eran tal vez como unos 300, 400 metros. Y yo llegaba donde mi tío y allí me quedaba. Ella pasó 2 décadas en medio de agresión y abandono. Tuvo su primera hija a los 12 años víctima de una violación y llegó a San José a los 20 en busca de una oportunidad laboral. Fui a un trabajo que solamente estuve 15 días por el mismo problema porque no tenía documentos. Y en eso una amiga me dijo que una amiga de la señora donde ella trabajaba estaba buscando una empleada y le digo yo, sí, yo voy. Y así llegué yo donde doña Edel. Y lo que me entregó fue un papelito doblado, luyido ya por el tiempo, donde decía el nombre de ella, la fecha de nacimiento, el nombre de la mamá y recuerdo que tenía un sellito. Ese papelito, que era como un papelito de cuaderno, ya estaba, o sea, totalmente deteriorado. Los años pasaron y la incertidumbre es la misma. Ahora doña Cecilia tiene 5 hijos, todos en busca de un mismo objetivo: conseguir una identidad para su mamá. Es frustrante porque cuando mi mamá se enferma por sus piernas, me tocó acompañarla a los centros de salud y yo tenía que contar toda su historia y siempre recibir una respuesta negativa, que porque ella se había permitido vivir toda una vida así. Para ellos el miedo no es justificación. Y decir, es que si no van a pagar ya, no la vamos a atender. Una experiencia que doña Cecilia sufre, porque ya acumula 2 solicitudes rechazadas en el Tribunal Supremo de Elecciones, porque no tiene pruebas de su nacimiento en el país. Así lo constató Noticias Telediario con Luis Chinchilla, oficial mayor del Tribunal Supremo de Elecciones. En el caso particular, la señora María Cecilia debe de demostrar al registro civil que efectivamente nació en Costa Rica, a través de la declaración de testigos, de la partera, o indicarnos en su gestión dónde fue que fue atendido el parto, dónde fue que fue bautizada, o trámites de alguna iglesia que nos permitan a nosotros hacer esa corroboración, hacer un análisis de su trámite y pues determinar si procede o no procede la inscripción de su nacimiento. Doña Cecilia no cumple con los requisitos que pide el Estado porque fue una niña abandonada y sin identidad. Entonces, ¿qué le ofrece el Estado costarricense a una persona en sus condiciones? Lo que la persona debe de realizar es cerciorarse que efectivamente no nació en un país que presumiblemente pueda tener de precedencia y demostrar de que no se encuentra inscritos. Si la persona no se encuentra inscrito en ese país de precedencia, que podría ser el que más común tengan ellos más cercano, y tampoco se encuentra evidentemente inscrito en Costa Rica, puede iniciar un trámite de apatridia en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La respuesta de don Luis ya doña Cecilia las conocía y las marca la Constitución Política del país. Una nación que se jacta de derechos humanos, pero al parecer incapaz de resolver la identidad de una persona. Si ella necesita eso de constancia para poder tener una prueba de su arraigo, porque no tiene una cédula de identidad, ¿cómo le piden la cédula de identidad para dárselo? O sea, realmente son cosas donde en este país o las leyes o los funcionarios públicos perdieron el sentido común
52 años después, usted todavía sueña con tener esa identidad, esa cédula. Por supuesto que sí, ese es mi mayor anhelo, obtener mi identidad. Porque en muchas ocasiones me siento que no soy nada, me siento sin valor. Esa es la palabra, me siento sin valor. Le informó Pablo Campos, Noticias Telediario. Una situación que le impide a doña Cecilia o que le impidió tener educación, ahora tener acceso a la salud y hasta la vacuna de la COVID-19. Ese es el gran tema, que ¿cómo puede optar? ¿Cuántos casos similares hay a este, Pablo? ¿Hay algún precedente concretamente? Sí, Douglas, vieras que Costa Rica es uno de los países en América Latina que encabeza el trato a este tipo de personas. Solo la Organización de las Naciones Unidas indica que en el mundo hay 10 millones de personas que no tienen una ciudadanía, o sea, que no pertenecen a ningún país. Ella es uno de esos. Y de hecho, en nuestro país, si bien el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene un programa que ampare este tipo de personas, la Cancillería de la República sí lo tiene. Y lo vamos a conocer a continuación. Te deseamos a ti, cumpleaños Cecilia, cumpleaños feliz. Doña Cecilia celebra su cumpleaños cada 2 de agosto porque recuerda muy bien aquel papelito que le dio su tío que decía su nombre, su fecha de nacimiento y el nombre de su mamá. Una historia que movió las fibras de muchos, entre ellos Carlos Salas, un abogado que accedió a su historia para conocerla más de cerca. Tenemos que analizar un poco el tema más a fondo, ver cuáles son los posibles derechos que a ella se le violentaron, porque aquí podríamos verlo desde muy distintas aristas. Hablemos de que doña Cecilia ha tenido problemas con el acceso a la educación. Es uno de los derechos más básicos de cualquier costarricense o de cualquier persona que habita en nuestro territorio. Por medio de una videollamada, doña Cecilia y su hija Nati le explicaron a don Carlos el proceso fallido que vivieron en su deseo de inscripción. ¿Qué es lo que le ha ocurrido? No solo desde el aspecto educativo, sino también los problemas con la caja, atención médica, etcétera, para poder ir teniendo un mejor panorama. Creo que desde que yo comencé a razonar cómo iban las cosas, siempre veía a mi mamá con temor de que era un problema matricularnos en las escuelas o asistir a algunos lugares y a uno le surge la curiosidad de que qué pasa, ¿verdad? Luego de conocer su historia, don Carlos llegó a una conclusión. Aquí tenemos dos opciones. Una de ellas es que ella se considere una patria, una persona patria, que en términos muy sencillos es cuando una persona no ha sido reconocida por ningún estado. O sea, ningún estado le ha dado la nacionalidad a esta persona. Sin embargo, esto nos lleva a gestionar después de eso un trámite adicional en donde ella puede ser reconocida como costarricense, pero por naturalización. ¿Okay? Sin embargo, nosotros consideramos, y en vista de la información que tenemos, que doña Cecilia efectivamente es una persona costarricense, nació acá en Costa Rica y debe de tener su cédula como un costarricense más. Conociendo la propuesta de un programa en la Cancillería de la República llamado Apatridia, nos atendió José Carlos Jiménez, director interino de la Dirección Jurídica de esta institución. Cuando hablamos de una persona apátrida, hacemos referencia a una persona que no es reconocida por ningún estado según su legislación. Este es un término que se encuentra en la Convención sobre el Estatuto de Persona Apátrida de 1954 y ahí es donde se define el término como tal, es decir, apátrida, persona que carece de nacionalidad. Con este proceso, doña Cecilia podría conseguir un documento que la naturalice costarricense si se logra demostrar que ella no está inscrita en ningún país del mundo. Durante el trámite de la solicitud y la fase de investigación hasta la resolución del caso, la persona cuenta con una documentación provisional, ¿verdad? Esta documentación provisional es otorgada por el subproceso de refugio de la Dirección de Migración y Extranjería, una vez que la persona ya tenga el expediente abierto en el ministerio. Y bueno, desde aquí del ministerio hacemos una constancia, una constancia que acredite que la persona tiene el trámite abierto en el ministerio, se acerca al su proceso de refugio y ese documento provisional le va a permitir a la persona contar con un documento que, valga la redundancia, lo va a identificar, le va a otorgar un número de identificación que le va a permitir
trabajar formalmente, abrir cuentas bancarias, es decir, le da ya una existencia jurídica. Bueno, ya doña Cecilia tiene dos opciones que le abren la misma oportunidad. Tener un documento que le permita acceder a la salud, a la educación y hasta tener la vacuna contra la COVID-19. Una decisión que la conoceremos este jueves. Le informó Paulo Campos, Noticias Telediario. Una realidad que pareciera lejana para muchos, pero sí es muy cercana, porque entre el 2018 y el 2021, solo en Costa Rica, 50 personas se han naturalizado de esta manera. Es decir, personas que no pertenecían a ningún estado del mundo y que Costa Rica le has dado la potestad de ser naturalizados en nuestra nación. Bueno, hay una solución entonces para la señora. Sí hay una solución, bendito Dios. Bueno, muy bien, gracias Pablo. Vamos, bueno, tiene usted más información, ¿no? Lo que le quería comentar es que entre ayer que presentamos esa información y hoy solo en mi correo electrónico recibí 9 casos y también nuestros compañeros del departamento digital recibieron otros. Así que les voy a presentar a continuación la siguiente pantalla para las personas interesadas en también tramitar este programa de apatriadía de la Cancillería de Costa Rica. Lo único que tienen que presentar es la solicitud, después los documentos o los testigos que ellos le indiquen, ir a una entrevista, la investigación mundial y ya ahí se puede emitir un fallo. Ahí está el correo electrónico, le pueden tomar una fotografía o acercarse a la Cancillería de Costa Rica para hacer la solicitud formal.